Buenas tardes, está muy fuerte. Bueno, en atención a ustedes que llegaron tempraneros y luego esperemos que llegue otra parte del público, vamos a dar inicio a esta segunda conferencia de este ciclo para este semestre que organizamos con el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, que está a punto de darnos sorpresas para próximas fechas de su cambio a un nuevo avatar, indudablemente. Y el ciclo de conferencias que tiene el título Deshacer el género. Tuvimos ya una primera introducción y en esta ocasión vamos a tener una sesión dedicada totalmente al cuerpo, y el cuerpo pensado desde todas las contradicciones y los problemas de la etapa contemporánea, es decir, lo que Gloria ha llamado la etapa flexible. Entonces vamos a tener la presentación de la doctora Prado Garduño, Gloria Prado Garduño, y va a comentarlo la doctora Ana Rosa Domenela, que seguramente está atorada por ahí y no tarda en llegar, así es que por lo pronto la imaginamos virtualmente y espero que no tarde mucho, porque si no va a ser difícil que comente lo que no escuche. Quisiera hacerles la presentación de algunos, muy pocos, de las virtudes y los trabajos y los días de la doctora Gloria Prado, que es una personalidad importante, no solo en el mundo de la literatura, las letras, sino también en los estudios de género. Forma parte desde sus inicios de uno de los talleres en los que se fundaron los trabajos del PIEM, y ella fue de las muy ilusionadas participantes que desde el año 84 hemos estado trabajando en este empeño por entender, trabajar, analizar, discutir la literatura que escriben las mujeres en México, que escribieron las abuelas también desde el siglo XIX y que siguen escribiendo ahora las jóvenes escritoras mexicanas. Entonces, menciono algunos datos. Ella es doctora en Letras Modernas, profesora emérita de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y durante muchos años ella fue responsable, directora del departamento. Aquí está Ana Rosa, que como les dije, no tardaba en llegar, ya está aquí. Todo el mundo se mueve para esta zona hoy. ¿Sí? Todos. Entonces, ha sido directora del Departamento de Letras en 3 ocasiones, ya en la última, esperemos que sí sea la final, la que cierre. No puedo ser así es. Entonces, sus líneas de investigación actuales están dedicadas a la teoría y crítica literarias, a los estudios de género, la literatura contemporánea, la literatura escrita por mujeres, la hermenéutica y el psicoanálisis. Estos son algunos de sus intereses. Ella, como les comentaba, es integrante del taller de teoría y crítica literaria Diana Morán desde su fundación y se ha dedicado entonces a estudiar la escritura de las mujeres mexicanas y latinoamericanas desde el siglo XIX a la fecha, y también ha estudiado la teoría y la crítica literaria feminista, los estudios de género y las escrituras en contraste masculino-femenino. Por otra parte, les comento que ella ha sido académica invitada por diversas universidades privadas, públicas de la República Mexicana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una viajera constante por toda la República Mexicana. Podríamos decir que es de las profesoras que no
permanece un fin de semana aquí, hace su maleta y se va a San Luis, hace su maleta y va a otra universidad, a diferentes diplomados, maestrías, doctorados, etc. Ella ha recibido diversos premios a la excelencia académica por la Universidad Iberoamericana y entre ellos creo que el máximo premio que ha recibido ha sido el premio Ignacio de Loyola en el año 2014. Ella ha publicado más de 70 artículos en revistas, capítulos de libros sobre literatura, primordialmente la escrita por mujeres, y sobre estudios de género. Y también son de su autoría libros importantes sobre hermenéutica y teoría literaria, psicoanálisis, literatura y hermenéutica. Creo que el último libro que presentó es un interesante libro sobre el suicidio, ¿no es cierto? En la literatura. En la literatura. Bueno, ¿se suicida la literatura? En la... Pobrecita. Entonces, le damos la palabra a la doctora y agradecemos mucho también a la doctora Ana Rosa Domenela que esté con nosotras para comentar esta ponencia. Ya cuando ella participe, con gusto les daré algunos datos sobre la doctora Domenela. Gloria, bienvenida. Muchas gracias a la coordinadora del PIEM, la doctora Gabriela Cano, a Luz Helena Gutiérrez, también doctora de Velasco, que me han invitado a estar aquí con ustedes, a participar. Estoy muy contenta porque ya, como decía bien la doctora Luz Helena Gutiérrez de Velasco, yo he participado también en el PIEM, no solo en nuestro taller, sino en algún verano que me invitaron a dar clases, en fin, y siempre vengo con muchísimo gusto al Colmex, pero especialmente al PIEM. Así que muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, la doctora Luz Helena dijo que yo había puesto este título a la ponencia y no es cierto, es ella la que lo puso. ¿Yo lo puse? No. Sí, claro, cuerpo en etapa flexible. Pero me dio mucho gusto, me gustó mucho el título de esta ponencia. Empiezo con 3 epígrafes de un mismo autor, un filósofo francés, pero de 3 libros diferentes. Jean-Luc Nancy, que se ha dedicado a estudiar, o bueno, a plantear cuestiones sobre el cuerpo, a tomarlas como objeto de su reflexión filosófica. Primero, el cuerpo es material, es denso, es impenetrable. Si se penetra, se disloca, se lo agujerea, se lo desgarra. El cuerpo no está vacío, está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo, es todo lo que es. Y la primera era de Corpus, esta que acabo de leer es de 58 indicios sobre el cuerpo, y el tercer epígrafe de mismo Jean-Luc Nancy, de un libro que se llama Dar piel. La piel desenvuelve el aliento, el impulso, el brío y la vibración del cuerpo. Si el alma es la forma de un cuerpo vivo, entonces la piel se conforma con esa forma, palidece y se ruboriza con ella, se hace suave o áspera, trepida, eriza el vello, modela sus inclinaciones, sus elevaciones y sus repliegues. Si continuamos la línea que trazan estos epígrafes, ¿qué podremos entonces entender por cuerpo? La respuesta se torna en una imposibilidad casi, ya que por lo inasible tanto del concepto como de la materia a la que éste representa, podemos o no enfocar y abordar la noción de cuerpo desde muy diversas perspectivas, de las que aquí me referiré solo a algunas. Jean-Luc Nancy, para seguir con los epígrafes, uno de los filósofos que más atención ha dedicado a la cuestión del cuerpo, en su obra Corpus pregunta, cito, ¿hay algo en el mundo conocido más pensado que el cuerpo?
y continúa argumentando que a lo largo de los siglos de nuestra cultura occidental es el concepto, la imagen, el nombre más trabajado, investigado, refinado, desmontado, vuelto a montar, destruido, reconstruido. Pero ante todo el cuerpo es peso. Las leyes de la gravedad envuelven los cuerpos y el cuerpo mismo pesa. Está hundido en sí mismo, de acuerdo a una específica ley de gravedad que lo ha jalado tan abajo que no puede distinguirse de su mismo peso. Cito: desde su pesada pared que lo aprisiona o de su terrenal masa apilada en una tumba o aferrándose al peso de su roto molde de ropaje o finalmente a su propio peso de agua y huesos, pero siempre y ante todo hundiéndose bajo el peso de su caída. Fin de cita. Sin embargo, continúa que no dejamos aparecer el cuerpo desnudo, lo inventamos y la desnudez es lo que es. No es otra cosa más, solo es algo extraño como cualquier otro cuerpo extraño. Que el cuerpo pueda servir como el nombre para lo extraño es absolutamente una idea que nosotros hemos propuesto para su conclusión exitosa. Y siguiendo en esa línea de la desnudez a la que alude Nancy, el filósofo Giorgio Agamben, al abordar también la desnudez del cuerpo humano, desnudez externa, pero a la vez interna, se remontará a una visión teológica con el objeto de indagar a partir del mito fundante del estadio en el paraíso terrenal de Adán y Eva, cuando transitaban desnudos sin percatarse de que lo estaban, hasta que incurrieron en la desobediencia de la prohibición y debido a ello cayeron en el pecado. El pecado es la mortalidad. Acaba la posibilidad de ser inmortales, de ser como dioses y se tornan mortales. Con esa circunstancia terminará su inmortalidad haciendo aparecer su corporeidad desnuda. Se avergüenzan y cubren sus genitales con hojas de parra. La desnudez externa quedará entonces parcialmente cubierta, no así la interna que será asignada por la falta y la caída. Habrá por tanto una desnudez del cuerpo carne y una desnudez del espíritu, debido a que ya no están cubiertos por la vestimenta de la gracia divina. Cito a Agamben. Agamben es un filósofo actual, contemporáneo, italiano, que también se ha concentrado en hablar del cuerpo desde diferentes perspectivas. Una es teológica, pero no religiosa, que hay una diferencia grande entre teología y religión, entre teología y religiosidad. Cito a Agamben: la desnudez del cuerpo humano es su imagen, es decir, el temblor que lo hace cognoscible, pero que sigue siendo en sí inaferrable. De aquí la fascinación tan especial que las imágenes ejercen en la mente humana. Y justamente porque la imagen no es la cosa, sino su cognoscibilidad, su desnudez, ella no expresa ni significa a la cosa. Y sin embargo, en la medida que no es sino el donarse de la cosa al conocimiento, al despojarse de los vestidos que la recubren, la desnudez no es algo distinto de la cosa, es la cosa misma. Esto está en el texto precisamente que se llama Desnudez de Agamben. Ahora bien, la desnudez, continúa Agamben, y ahora no lo cito, no es un estado, siempre será un acontecimiento, una puesta al desnudo. Esto es un desnudamiento que no será nunca estable. Cito: en todo caso difícil de aferrar, imposible de retener. Fin de cita. Y pone, por ejemplo, el striptease, que define como la imposibilidad de la desnudez y como tal el paradigma de nuestra relación con ella, ya que la desnudez nunca deja de acontecer, jamás alcanza su forma cumplida, forma que no se deja asir integralmente en su acaecer. La desnudez es por ello, al pie de la letra, infinita. Cito:
nunca puede saciar la mirada a la que se ofrece y que continúa buscándola con avidez, incluso cuando la más pequeña porción de vestimenta ha sido removida, cuando todas las partes ocultas se han exhibido con desfachatez. Fin de cita. Y con relación otra vez a la desnudez, Fabián Jiménez Gatto ofrece otra perspectiva en su artículo Pospornografías, retratos del cuerpo y sus placeres en ficciones del cuerpo, quien propone una diferencia entre la pornografía y la pospornografía, que sobre esto hemos trabajado un libro que coordinó la doctora Karen y que fue publicado por el Colegio de México, y, que se refiere a una película que también exhibimos en la Ibero cuando precisamente era nuestro alumno Jordi en la maestría en Letras Modernas en la Ibero. Vuelvo a la pornografía y la pospornografía. En ambas, el cuerpo en su dimensión sexual va a jugar un papel determinante. Y cito a Jiménez Gatto: pareciera que la oposición arte-pornografía se traduce en la antinomia desnudo-desnudez. Por un lado, el cuerpo estetizado por las convenciones de las prácticas artísticas, arropado por un conjunto de códigos que lo convierten en un edificante y bello objeto digno de contemplación, y por el otro, los cuerpos despojados de su ropa, confusos e indefensos, arrojados a los lascivos placeres escópicos de la fruición pornográfica. Fin de cita. Propone Jiménez Gatto que la pornografía tiene una relación íntima con la comercialización y la mercadotecnia, en tanto que la pospornografía, lo cito, discurre bajo otra lógica cercana al terreno de los afectos, es decir, de lo improductivo. De esta forma, una suerte de sexual personae parece emerger en la imbricación del deseo con lo real. Fin de cita. Marisol Salanova continúa en esa línea de la distinción entre la pornografía y la pospornografía y sostiene que Annie Sprinkle fue quien acuñó el término posporno, aunque hay quienes aseguran que el fotógrafo erótico Wim van Kempen fue quien inventó el concepto y ella lo popularizó posteriormente a partir de una, cito, deconstrucción de la heteronormatividad y naturalización. Sprinkle hizo pensar en el sexo como una categoría abierta para el uso y apropiación del placer más allá del marco de victimización de la censura y el tabú. Esto lo afirma ella en un artículo, El cuerpo pospornográfico, cyborgs y pornoterroristas en las representaciones artísticas actuales de la sexualidad, citada por Jiménez Gatto en este libro de Ficciones del Cuerpo, en el que participa también la doctora Elsa Muñiz, que ahora la voy a traer a la mesa, quien va a dar la cuarta conferencia de este programa. Marie-Hélène Boursier apunta que el posporno abarca, cito, una serie de discursos que rompen con el régimen hegemónico de representación de la sexualidad. Se trata de un movimiento principalmente dedicado a representar sexualidades alternativas o disidentes, pero también a generar la revisión de muchas interpretaciones previas. Fin de cita. Sostiene que el posporno deriva de un inconformismo de género considerado definido, en tanto que se habla de género indefinido. Personas que deciden ser libres de género, algunas transexuales, gays, lesbianas, bisexuales, aunque no necesariamente, otras que no se identifican con ninguna de esas categorías. Y pregunto yo, ¿queer? Cito, empiezo otra parte, Beatriz Preciado, y es Beatriz porque es de la primera época en que se llamaba Beatriz.
después se llamó Betty y finalmente Paul Preciado. Por su parte, ofrece otra definición de la pospornografía. Cito a Beatriz en esta primera etapa. Ustedes saben que Beatriz Preciado es transgénero y entonces ha tenido estos tres nombres. Cito a Beatriz. El movimiento posporno, que surge a finales del siglo XX, es el efecto del devenir sujeto de aquellos cuerpos, y subrayo, cuerpos y subjetividades que hasta ahora solo habían podido ser objetos abyectos de la representación pornográfica. Las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no blancos, los transexuales, intersexuales, que antes eran, aunque no sea exactamente lo mismo, los hermafroditas, o sea, los intersexuales y transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados. No se trata de que estos cuerpos no estuvieran representados, eran en realidad el centro de la representación pornográfica dominante, pero desde el punto de vista de la mirada masculina heterosexual. La pospornografía supone una inversión radical del sujeto de placer. Ahora son las mujeres y las minorías las que se reapropian del dispositivo pornográfico y reclaman otras representaciones y otros placeres. Sobre esto, la película que vimos con relación al libro que coordinó Karen, que tiene que ver con la pospornografía, pero no me acuerdo ahora del título. ¿Te acuerdas tú, Karen? Sí, Baise-moi, Viólame. Ah, sí, Baise-moi, claro. Viólame en español, Baise-moi, claro, en francés. Es una película francesa y que precisamente toma un egresado de acá, del programa, y la comenta, y nosotros la trabajamos en la Ibero con Jordi. Bueno, esto en cuanto a la desnudez, pero Cristina Rivera Garza, apartándose de este tema de la desnudez y de las porno y pospornografías, y volviendo a la búsqueda de una posible comprensión de eso que llamamos cuerpo, comenta, y cito a Cristina Rivera Garza: nos ponemos el cuerpo, nos vestimos de él y con él. Tenía que pasar. Es fácil ver pasar los cuerpos por esos rectángulos de 140 caracteres en Twitter. Allí andan haciendo todas sus cosas de todos los días. Comen, por ejemplo, beben, y no me dejará mentir al respecto cualquier TL de fin de semana, Twitter, ¿no? Caminan y a veces corren, y se corren, suben escaleras, toman autobuses, descansan, roncan, eructan, cagan, en efecto, y la cagan también. El cuerpo se desliza por el Twitter, que sube o baja según se va o se viene, y aquí cito yo literalmente una línea de Pedro Páramo: van, suben o bajan, ¿no? Van o vienen, sobre todo en ese cuerpo del hombre, ¿sí? Dejando sus huellas exactamente cuando el hombre, las uñas, metonímicamente, o si quieren sinecdóticamente, son las que se agarran de las piedras, ¿sí? Esas son mis asociaciones obsesivas. Dejando sus huellas, sus jirones, su esqueleto. Hay líquido, ciertamente, hay sombras, tal vez una respuesta acerca de cómo se lleva a cabo la relación entre la sexualidad y el lenguaje en nuestros días se encuentre precisamente aquí. El cuerpo irrumpe y se dice: ¿es el cuerpo una habitación del pánico? Me llamó la atención, dice Cristina Rivera Garza, la estoy citando, me llamó la atención la apuesta de Roberto Cruz Arzábal, que es un profesor de la UNAM y de la Ibero, por el lenguaje, sus comentarios sobre poesía contemporánea y ese acento a veces irónico y a veces devastado sobre las múltiples realidades del cuerpo sexuado y vivido y gastado. Todo esto lo tomo del texto de Cristina Rivera Garza, que se llama Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación.
Más adelante afirma, parafraseando a la poeta canadiense Lisa Robertson, cito, hablar del cuerpo no es cosa menor, fin de cita, para continuar comentando que los hombres del texto The Men, escrito por esta autora, distan mucho de ser entidades abstractas hechas para representar algo más. Cargados de historia, de género y de contexto, estos hombres son así, y por eso mismo, y sobre todas las cosas, cuerpos. Y son esos cuerpos llenos, densos, celebrados incluso, lo que irrumpe la sintaxis y corta la respiración. Fin de cita de Cristina Rivera Garza, pero que cita a su vez a Lisa Robertson. Hasta aquí hemos acudido a varios académicos, filósofos, algunos estudiosos de género, otros en busca de una respuesta acerca de ese concepto encarnado, cuerpo, sobre el que se ha escrito y se siguen escribiendo páginas y páginas y páginas. Pero volviendo como siempre, a pesar de los años que han transcurrido desde su publicación al texto de otra filósofa, Judith Butler, que conserva su total vigencia, encontramos 3 epígrafes que precisamente se refieren a la cuestión del cuerpo. En Bodies That Matter, ¿no? Cuerpos que importan. El primer epígrafe es, cito, ¿por qué deberían nuestros cuerpos terminar en la piel o incluir, en el mejor de los casos, otros seres encapsulados por la piel? Este es un epígrafe tomado del Manifiesto para Cyborgs de Donna Hart. Otro epígrafe. Si uno reflexiona realmente sobre el cuerpo como tal, advierte que no existe ningún perfil posible del cuerpo como tal. Hay pensamientos sobre la sistematicidad del cuerpo, hay códigos de valor acerca del cuerpo, el cuerpo como tal no puede concebirse y por cierto yo no puedo abordarlo. Es un epígrafe tomado de Gayatri Spivak, In a Word, entrevista con Ellen Rooney. Vean cómo se va haciendo como una suerte de Mishanabim en estos epígrafes y en estas citas. Uno cita al otro y al otro y al otro, o a la otra y a la otra y a la otra, o al otro X, ¿sí? Y se va haciendo esta puesta en abismo, Mishanabim. Y el tercer epígrafe que ella pone en su texto Bodies That Matter es: no hay ninguna naturaleza, solo existen los efectos de la naturaleza, la desnaturalización. Este es de Jacques Derrida, Dar el tiempo. Páginas más adelante, Butler plantea su propuesta acerca de la materialización del cuerpo, en la que sostiene que se trata de, cito, un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia. Entonces, pregunto yo, ¿qué estamos entendiendo por cuerpo? ¿Esa materialización de la que habla Butler? Tal vez. Ella misma ofrece una posible respuesta para abordar el aspecto de la materialidad de los cuerpos y plantea varios puntos a tomar en cuenta. 1. Cito: la reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto de una dinámica de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea indisoluble de las normas reguladoras que gobiernan su materialización y la significación de aquellos efectos materiales. En segundo lugar, se refiere a la performatividad como ese, cito, poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone. La construcción del sexo como una norma cultural que gobierna la materialización de los cuerpos, en tercer lugar. En cuarto, una, cito, reconcepción del proceso mediante el cual un sujeto asume, se apropia, adopta una norma corporal como una evolución en la que el sujeto yo, hablante, se forma en virtud de pasar por ese proceso de asumir el sexo. Y por último,
cito, la vinculación de dicho proceso con la identificación y los medios discursivos que emplea el imperativo heterosexual para permitir ciertas identificaciones sexuadas y excluir y repudiar otras. Fin de cita. De lo anterior se infiere que aquellos sujetos que no adopten las normas vigentes, la discursividad patriarcal heterosexual y no se ciñan a la concepción del sexo como una construcción ideal que se materializa a partir de tales prácticas reguladoras y la reiteración forzada de esas normas, será considerado abyecto, esto es, fuera de la ley, de la norma y la aceptación social. Declaraciones de Butler que suscitan una serie de protestas de algunas feministas quienes la impugnan argumentando: si todo es discurso, ¿qué pasa con el cuerpo? Si todo es un texto, ¿qué decir de la violencia y el daño corporal? Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que distinguir entonces entre cuerpo, sexo, género, discurso y texto. Pero, ¿cómo hacerlo? Si, como hemos visto, son partes de una misma corporeidad que llamamos cuerpo, ya sea discursiva, carnal, sexualmente. Sin embargo, si intentáramos hacerlo, tendríamos que recurrir de nuevo a Butler. Cito: admitir el carácter innegable del sexo o su materialidad es siempre admitir cierta versión del sexo, cierta formación de la materialidad, y admitir eso implica hacerlo con el discurso en el cual y a través del cual se hace una concesión, lo que significa que no hay ninguna referencia a un cuerpo puro que no sea al mismo tiempo una formación adicional de ese cuerpo. Fin de cita. Por otra parte, más allá del discurso y la materialidad entendida en esta forma, Alice Dreger, en su conferencia intitulada Anatomy Destiny, afirma que al ser ella historiadora de la anatomía, desde esta disciplina o rama del saber, estudia la forma en la que la gente aborda los cuerpos humanos y los de los animales, por lo que, entre otros aspectos, ha trabajado con personas de sexo atípico, esto es, individuos cuya tipología física no encaja en los esquemas masculinos y femeninos convencionales, individuos considerados por ello intersexuales. Sobre esto les recomiendo mucho una película argentina de una directora argentina que se llama XXY. ¿Sí? Pero la directora Poenzo, hija de un director famoso. Poenzo. Sí, y que es maravillosa en este sentido, precisamente porque aborda ese problema de la intersexualidad, que son sexos atípicos o sexualidades atípicas. Entonces, esto es individuos cuya tipología física no encaja en los esquemas masculinos y femeninos convencionales, individuos considerados por ello intersexuales. El planteamiento que hace entonces Alice Dreger no es ya de índole filosófica como ocurre con Butler y esos otros filósofos de los que hemos hablado, sino en su abordaje interviene una serie de factores de diversa índole: cromosomática, genética, otros relacionados con los órganos genitales, esto es, la materialidad del cuerpo y el género, ya no desde una perspectiva discursiva, como Butler, sino biológica. Y esto conduce, digo yo, al abordaje no solo de la intersexualidad, sino del transgénero y de la transexualidad, así como de las metamorfosis y aún de los sujetos nómadas o nómades de Rossi Braidotti. Acerca de estos aspectos, bueno, recomiendo esta película. Viviana Rangel, en un libro coordinado por la doctora Luz Helena Gutiérrez de Velasco y publicado por el Colmes y el PIEM, Viviana Rangel se refiere en su artículo El cuerpo, un texto físico en un contexto político, de 2003, al cuerpo desde una doble perspectiva como símbolo social y como el significado
de carne de lo real, y establece la conexión entre ambos usos en la condición de corporeidad. Sostiene que el cuerpo representa el aspecto ejecutor en el sentido del performance al que alude Butler, agrego yo, más visible que cualquier combinación de discursos tanto políticos como personales y otros. Desde esa concepción considera que se constituye en el vehículo, el espacio y el tiempo donde se establecen y se despliegan las estrategias y las tácticas del poder. A este respecto, cita otra vez, cita, que me parece interesantísimo. Y yo recito a Ellen Scarry, citada a su vez por Outram, quien proporciona una definición del cuerpo físico. Cito, recito y recontracito. El cuerpo físico es a la vez la experiencia más íntima y nuestra forma física más inescapable. Por ser a la vez inalienablemente privado y tan ineluctablemente público, también se ha constituido en la mayoría de las culturas occidentales en el recurso político más básico. Fin de cita. Por tanto, pregunto yo, ¿es la representación externa, la materialidad visible, la carne, el cuerpo físico, capaz de ser desnudado en una imposibilidad de serlo totalmente, debido a que es el desnudamiento, una acción que continúa y no queda estática? ¿Es el cuerpo político, performativo o ejecutor acorde a las normas regulatorias dominantes y al discurso hegemónico? ¿Es el cuerpo sexuado para ser puesto en acción en la práctica hetero, homo, bi, inter, trans, sexual? Incluso los resultantes cuerpos de las intervenciones quirúrgicas con un propósito estético, que son transformados por medio de prótesis, restiramientos, disminución de tejidos y o de grasa, extensiones de cabello, tatuajes, piercings, hormonas, el ejercicio discursivo en el gimnasio y muchos otros más. O bien aquellos que asimismo son intervenidos con el objeto de extirpar partes enfermas, cáncer, otro tipo de tumores, amputaciones debidas a la diabetes, trasplantes de órganos, prótesis, reparación de partes por heridas, quemaduras y otros eventos que ocurren en el cuerpo, acciones todas realizadas en la carne o la que entendemos como tal. Algunas de las citas, estas son mis reflexiones, por ejemplo, de Alice Dresser y de Judith Butler, las había hecho yo en Gloria Prado en un artículo que se llama ¿Es el cuerpo erotizado, ese oscuro objeto del deseo?, que están en un libro que se intitula Erotismo, cuerpo y prototipos en los textos culturales, en el que también participaron las doctoras Luz Helena Gutiérrez de Velasco y Ana Rosa Domenela, publicado por las universidades, la Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, 2015, cuyas coordinadoras fueron Adriana Sáenz, Cándida Elizabeth Vivero, Olga Marta Peña Doria y Rosa María Gutiérrez García. Específicamente los de Alice Dresser y de Butler, pero no los otros. A este respecto, Gerald Colplanas comenta en su libro La carne y la metáfora, cito, el cuerpo se nos presenta como base de la identidad y de la valoración de la persona, un cuerpo que está sujeto a la valoración individual. Es un catalán, les digo porque van a oír esta cita. Me pongo pecho, me quito caderas, me pongo el culo de una negra, el cuerpo como objeto de consumo, mostrando el cuerpo, se gana dinero fotografiándolo desnudo. Fin de cita. Y para llegar al cuerpo deseado y ganar dinero, para lograrlo, comento yo, se requiere de médicos, de fotógrafos, de revistas, videos, películas pornográficas o no,
o pospornográficas, en las que lo que se exhibe es el cuerpo, pero un cuerpo según el ideal de belleza propuesto por la moda, por las actrices de cine, por los hombres que las hacen recrearse y las acosan. Pero lo mismo sucede con ellos, mediante rutinas en el gimnasio, la ingesta de testosterona, anabólicos y otras sustancias, se van desarrollando los músculos, se hacen increíblemente enormes y se exhiben también. Sobran los concursos de belleza para hombres y mujeres, para homosexuales, drag queens, sobre eso recomiendo el documental París en llamas, y otras modalidades corporales. No obstante, muchas de esas modificaciones corporales, especialmente aquellas orientadas a la transexualidad, son consideradas perversiones, patologías. Incluso se tacha a quienes las llevan a cabo de psicópatas. Con relación a estas que llevan a cabo las personas transexuales, afirma Judith Butler en Transexualidad, Transformaciones, que es el prólogo al género desordenado, críticas en torno a las patologizaciones de la transexualidad, que hoy tenemos, y cito a Judith Butler otra vez, la oportunidad histórica de intervenir críticamente en aquellos discursos médicos que regulan las vidas de las personas transgénero y o transexuales. Fin de cita. Continúa refiriéndose al DSM-4, ya saben, es este manual de psiquiatría, en el que se consideraba una patología el pretender cambiar de sexo o de género. Actualmente se ha cambiado ligeramente tal diagnóstico, pero el nuevo sigue siendo una marca que los ubica fuera de la normalidad y se le llama a este deseo y a las acciones derivadas de él disforia. Como ven, no ha cambiado mucho. Judith Butler, como siempre, se dirigirá a los discursos, en este caso médicos, mediante los cuales son interpretadas y tratadas a aquellas personas, cito, diagnosticadas como disconformes con respecto a las normas de género. Fin de cita. El ser tratado, X. Pongo esto X, de hecho Jiménez Gatto, en una nota a pie de ese artículo al que ya me referí, explica que primero se hacía femenino, masculino, tratados, después se ponía la arroba, pero eso no excluía el binarismo. Entonces, ¿cómo incorporar a transexuales, transgénero, intersexuales, todo esto con una X? Entonces se escribe así. Lo que pasa es que fonéticamente es más difícil, en la escritura es obvio, la X y ya. Entonces diríamos tratados. Entonces, aquellas personas diagnosticadas como disconformes. El ser tratados desde tales plataformas implica y se exige que sea con respeto, esto es, que se han cumplido ciertas obligaciones éticas. Lo mismo ocurre con el derecho político, esto es, el tratamiento igualitario frente a la ley. Pero advierte Butler que, cito, ser tratado médica o psicológicamente significa ser corregido o reajustado respecto a la norma. Fin de cita. Y de ello se deriva una pregunta que Butler plantea. ¿No ha llegado acaso el momento de afirmar que adecuarse a las normas del tratamiento respetuoso es primordial, mientras que adecuarse a las normas de género no lo es? Fin de cita. Estamos ante una lucha hegemónica por la terminología y sería un error pensar que se trata simplemente de nombres o que son una serie de descripciones. El poder social efectivo está estrechamente ligado al léxico establecido con el objeto de diagnosticar y evaluar los casos médicos y psicológicos de las personas transgénero. Termina cita de Butler. Por tanto, lo problemático que plantea esta situación, digo yo, es que las personas que desean llevar a cabo los procesos de reasignación sexual y o de género deben someterse a un diagnóstico que siempre los patologiza o a su condición
y tiene como objetivo implícito o explícito la normalización. Por tanto, volvemos a Butler, propone que si queremos intervenir, cito, en las escenas médicas, psicológicas o legales en las que las solicitudes se llevan a cabo y son aceptadas, se requiere expropiar los discursos de autoridad de su poder establecido y unilateral y entender que la transexualidad tiene lugar como una escena social de interlocución. Y aquí voy a referirme a un YouTube, a un video que vimos en clase, donde Judith Butler aparece y dice: soy un hombre en cuerpo de mujer, por tanto transgénero, no transexual, soy un hombre en cuerpo de mujer, soy lesbiana, soy académica, soy judía, soy neoyorquina, soy activista, todo eso. ¿Qué soy? ¿No? A propósito de toda esta situación de lo transgénero y la transexualidad. Entonces, se requiere expropiar esos discursos. Sin embargo, hasta allí la cita de ella y lo que yo dije. Sin embargo, por lo general, a quienes se le pide apoyo para llevar a cabo su deseo y tomar la decisión de índole transexual, no lo entienden, es decir, los médicos, en fin, y tratan de evadir formas de enunciación que sean capaces de reconocer el género de la o las personas que lo solicitan. Esto tiene que ver mucho con la ley, con lo político y cómo, muy bien, también hay esta película muy interesante, La chica danesa, que está basada en un caso real de la década de los 20, 1920 del siglo pasado. Y el problema no solo es la reasignación de sexo, de género, sino de nombre, de personalidad, de identidad, de acta de nacimiento, pasaporte, todo esto, ¿no? Como se infiere de las declaraciones de Butler, el discurso, como lo ha sucedido en muchos de sus textos, juega un papel definitivo en el que las formas de enunciación, como ella dice, son determinantes, ya que o bien se niegan las personas que generan el discurso a reconocer el género de quien lo solicita, o bien se produce un juicio vicioso en el que se debe demostrar el género verdadero de acuerdo con normas que requieren engañosas evidencias. En México todavía, cuando uno va a salir de fuera de México para hacer trámites y todo, se sigue preguntando sexo y se pone ahora hombre o mujer, ya no masculino o femenino, pero hay muchos países en los que está prohibido ya preguntar por el sexo, ¿no? En todo caso, si dice sexo, se pone una interrogación o algún otro signo. Entonces, de allí que una cultura y unas autoridades transfobas influyan en el psiquismo de las personas trans, aunque éstas estén transformando tanto a sí mismas como al vocabulario con el que se interpreta el cuerpo, la psique y el lenguaje. Podemos cambiar el lenguaje para alterar los términos del diagnóstico, pero necesitamos modificar ese lenguaje con una exigencia ética para cambiar la escena misma de la evaluación y de la asistencia, de modo que las autoridades no dicten la verdad de los deseos de nadie, concluye Butler. Como puede concluirse de lo expresado por Butler a este respecto, nuevamente se ubica en el campo del lenguaje, ella, pero ahora advierte que se requiere modificarlo con una exigencia ética, que es por donde ella hombre con cuerpo de mujer, se ha ido orientando, ¿no? Eso de la exigencia ética, con el objeto de no imponerse sobre los deseos de quienes desean llevar a cabo esas transformaciones en sus cuerpos mediante informaciones, explicaciones, advertencias de los peligros, las consecuencias en general, la problemática que estas acciones conllevan. Antes de que pueda llevarse a cabo la transformación,
hay que advertir de todo eso y tener una actitud ética. En esa misma línea del deseo, hacemos un viraje hacia, ya me lo voy a acabar, hacia las transformaciones corporales, ya no trans, sino también a partir de intervenciones médicas. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué considerar un origen patológico o psicótico al cambio de sexo o de género y no hacerlo con respecto a las transformaciones que se realizan a partir de cirugías, prótesis, reducciones de la masa corporal y otras prácticas que antes mencionábamos? Aquí va a entrar el SAMUIS. David Le Breton afirma con relación a lo anterior que, cito, a partir del distanciamiento de los demás, de la liberación de los lazos sociales, de la precariedad de toda relación, el cuerpo se convierte en un formidable objeto de adherencia. Al no poder situarnos en un mundo inacible, el cuerpo es lo único que nos queda para poder reconocerlo de manera tangible. Esto es en un artículo, Belleza Femenina al borde de la ficción, en ese mismo libro de Ficciones del Cuerpo. Y esta preocupación por el cuerpo, que es la de nosotros mismos, mismos, ha ocurrido debido a la comercialización del mundo. De allí que haya surgido un imaginario del cuerpo que, cito, sigue socio, entre paréntesis, lógicamente, el proceso de individualización que marcan las sociedades occidentales después de los años 80. La inversión de la esfera privada, la preocupación por el yo, la atomización de los actores, la obsolescencia rápida de las referencias y de los valores, la indeterminación. Fin de cita del Le Breton. Debido a que el individuo no se siente cómodo en el mundo de lo social, trata de estar bien dentro de su piel, de sentirse conforme consigo mismo y de personalizar su cuerpo. Por ello es importante tener un cuerpo propio, un cuerpo para ser, ya sea que el cuerpo es un lugar de diferenciación, la posibilidad de existir en la mirada de otros. Se trata de construir la puesta en escena de la apariencia y eventualmente de su dominio interior en las operaciones de visibilidad que atestiguan la belleza o el estilo, corregirse a sí mismo, hacerse de golpe imagen. Fin de cita. Pero ese cuerpo externo que hay que construir para los otros y para sí mismos es un cuerpo externo, la carne. Eso todo digo yo, como una figura de cera, comento yo, sin interioridad fisiológica, sin vísceras, sin cerebro, sin corazón, sin aparatos y sistemas circulatorios, óseos, musculares, genitales y cuanto más nos constituyen como criaturas. Carne recubierta por piel, que es la que se muestra al exterior. Superficie que se puede tocar, oler, mirar, probar, de la que tenemos constancia por nuestros sentidos, sin poder ir más allá de ella. Piel que recubre todos los orificios del cuerpo, cuerpos agujereados que trabajamos en el taller, un texto que se llama Cuerpos agujereados, por todos esos orificios del cuerpo por dentro, sean mucosas u otro tipo de recubrimiento, pero vestimenta que oculta la crudeza de la carne. Jean-Luc Nancy de nuevo aparece en escena para afirmar que, cito, la piel perforada, agujereada por un arma, deja que la vida se escape. La piel intacta guarda la vida, la mantiene acumulada dentro de sí. Para ello, la piel tendrá que haberse anudado, anudar sobre ella la atadura rota del cordón umbilical. Antes, ese cordón prolongaba la piel en la masa nutricia de la placenta. Esta, sin embargo, no se confundía con el cuerpo de la madre. Fin de la cita. Es el texto Dar piel de Jean-Luc Nancy. Y más tarde, el cuerpo florece, eclosiona en su piel. La piel es su eclosión, es aquello que llamamos alma o vida, misterio, presencia, aire. Es también su tez, su rostro, sus hechuras, su carácter, su pensamiento, su verdad, dice Jean-Luc Nancy. Elsa Muñiz, que va a venir dentro de 2 meses, ¿no? Es la del final.
en su artículo Un juego de ficciones, salud, belleza y perfección, en ficciones del cuerpo, sostiene que en las sociedades contemporáneas se lleva a cabo una tríada conformada por, cito, normalidad, perfección y belleza, fin de cita, tanto para los hombres como para las mujeres. En la perfección se encuentra la verdad corporal y en las mujeres la belleza es la norma. La salud, por tanto, concluyó, es un tercer factor que debe unirse a los otros para lograr esa perfección y belleza. Estos valores se han convertido, cito, en normalizadores. Y en este juego de ficciones, la búsqueda de la belleza y la perfección implica perseguir una quimera. Fin de cita. Continúa Elsa Muñoz. En este trayecto, los medios de comunicación y las posibilidades que brindan las intervenciones quirúrgicas han jugado un papel definitivo, puesto que responden a los discursos hegemónicos de poder que proponen o crean modelos de cuerpos sanos, bellos, perfectos, con lo que se lleva a cabo una, cito, concepción del cuerpo humano como el espacio de la construcción de la subjetividad y de la agencia de los individuos como parte de la hechura identitaria de cada persona. Fin de cita. Pero, ¿qué sucede, pregunto ahora yo, con los cuerpos muertos? Diariamente, al leer el periódico o escuchar las noticias, aparecen cuerpos muertos, de hombres y mujeres que habían desaparecido. Ahora aparecen. Sin embargo, esos cuerpos muertos, antes vivos de mujeres, han sido vejados, violados, torturados, agujereados, como dice Nancy, penetrados, desposeídos, asfixiados, ahorcados, descuartizados. Aparecen en terrenos baldíos, en caminos vecinales, dentro de un pozo de 30 metros de profundidad. Acaba de salir hace una semana de una enfermera militar. La carne comida por la fauna local y más. ¿Son esos, pregunto, despojos carnales, óseos, viscerales, cuerpos en descomposición? ¿Son cuerpos como tales? ¿Podemos considerarlos así, a pesar de carecer de piel, de carne, si no totalmente, sí en parte? ¿Qué sucede con la materialidad de la que habla Judith Butler? ¿Son mujeres sexuadas con cuerpos de mujer y por ello violentadas? ¿O de qué estamos hablando cuando preferimos la palabra cuerpo? Para concluir, después, ahí dejo la pregunta, para concluir después de este breve trayecto, breve, porque hay muchísimo más escrito acerca de eso que nombramos, consideramos, imaginamos como cuerpo, que en efecto el nombre que la doctora Lucenera Gutiérrez de Velasco le confirió a esta comunicación que yo tendría que presentar, cuerpo en esta etapa flexible, sintetiza perfectamente el cúmulo de búsquedas, interrogantes, problematizaciones, puestas en tela de juicio, afirmaciones desmentidas que acerca del término cuerpo se entretejen, debaten, se enfrentan. Nos quedamos, pues, con una visión flexible de posibilidades diversas y de aproximaciones que van configurando concepciones diversas. Gracias. Indudablemente le agradecemos a la doctora Gloria Prado este recorrido, este viaje a través del cuerpo, pero un viaje muy diferente que aquel viaje de la pequeña nave que se introducía al cuerpo, que era otra concepción también del cuerpo. Con Raquel Welch o algo así, imagínate que todos quisiéramos tener un cuerpo así, ¿verdad? Y fue un entrar entonces en esas posibilidades del cuerpo. Entonces ahora tenemos la fortuna de contar con la presencia y las palabras de la doctora Ana Rosa Domenela, que va a ser el eco y la contraparte de todas estas reflexiones de la doctora Gloria Prado. Les digo algunas de los trabajos
los logros de la doctora Ana Rosa Domenela. Ella es licenciada en el profesorado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es también doctora en Letras Hispánicas por el Colegio de México. Ella vive aquí en México desde 1973 y pues ya se quedó, no la dejamos ir, tiene nietos, ya no puede huir. Es profesora e investigadora, yo creo que ya no puede huir de ahí, ya se quiere jubilar, pero bueno, a ver si las dejan, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, esto desde el año 1984. Ella también es cofundadora del Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán, que como dijimos se inició aquí en el colegio, y ahora es independiente, autogestivo y muy feliz. Es miembro de la Academia de las Ciencias y Humanidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ensayo José Revueltas de Limba en el estado de Durango por un trabajo sobre revueltas, de Ibargüengoitia, pero ya cambié. Se llama el premio José Revueltas, pero sobre Ibargüengoitia. Y luego ese libro se publicó en el colegio con el título de Jorge Ibargüengoitia, Ironía, Humor y Grotesco, los relámpagos desmitificadores y otros ensayos críticos. Ella es editora del libro María Luisa Puga, La escritura que no cesa. Es un libro de 2006 en coedición con Gonaculta, el ITESUM y la UAM. También es coautora de Amparo Dávila, Bordar en el abismo. También coautora de Julieta Campos para rescatar Eurídice, de Luisa Josefina Hernández, otro libro, Entre íconos, enigmas y caprichos, de otro libro más sobre Diana Morán, Encallar en los arrecifes de la espera, todos estos libros en la colección Desbordar el canon, y recientemente ha escrito el texto Representaciones literarias en los textos hispano e hispanoamericanos, en un libro que se titula Escribir las lecturas. Por otra parte, es coautora de Estudios de Género, las perspectivas de las humanidades en México. Este es un libro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2015. Y por último, del año pasado, es coautora de Ensayar un mundo nuevo en escritoras hispanoamericanas en debate. Le damos ahora la palabra a Ana Rosa y le agradecemos su presencia. Elena, te olvidaste del último libro de Desbordar el canon que hicimos juntas. Es que porque todavía no lo presentamos. Todavía no ha sido presentado en sociedad. Félixson, que es el número 13 de la colección Desbordar el canon. Sí, pero parecería impúdico que yo hable de detalles de teoría y crítica literaria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Luz Elena, qué gusto volver a ver a Gabriela acá y algunas caras conocidas. Bueno, la gente que me conoce sabe que digo siempre que mi tarea es leer ajeno, ¿no? Porque ando leyendo tesis y dictamen, pero también escribo por encargo, y es en este caso que me asignaron, el gusto y todo, pero de comentar. Y este género yo no lo he frecuentado, el de comentarista de otros textos, así de conferencias, pero aquí haremos el intento de cumplir con la tarea. En este seminario que nos convoca en el marco del programa interdisciplinario de estudios de la mujer, creado en el Colegio de México en 1983, o sea, se están festejando 35 años,
El PIEM permitió que al año siguiente, septiembre de 1984, iniciáramos lo que se llamó Taller de Narrativa Femenina Mexicana, convocadas por entonces por Elena Urrutia, que inició el PIEM, y Aralia López, nuestra amiga, colega, y es desde aquella ya lejana fecha que hemos compartido espacios de reflexión y de lectura, tanto con Luz Helena Gutiérrez de Velasco como con Gloria Prado, en lo que hoy conocemos como Taller de Teoría y Crítica Diana Morán, que citó Luz Helena, de modo que reanudamos el diálogo y experimentamos en esta otra línea de lo que Barthes llamaba la escribancia, que es la escritura funcional o con fines concretos. Hemos escuchado pues, la excelente conferencia de la doctora Gloria Prado en torno al problema concepto y o categoría de cuerpo, y lo abordaremos a partir de la propuesta de que el cuerpo como tal puede leerse como un texto y por lo tanto requiere de un lenguaje, de un código compartido para poder ser interpretado. Podríamos iniciar los comentarios con otra cita más lejana de los filósofos propuestos por Gloria, pero en la misma sintonía. Vivir consiste en reducir el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna. Esto es del filósofo Marcel Merleau-Ponty, o más lejano aún y cercano a los saberes de nuestra conferencista, Martin Heidegger, que dice: el fenómeno del cuerpo es el problema más difícil. Gloria Prado inicia su exposición con 3 citas de un filósofo contemporáneo, Jean-Luc Nancy. En su libro Corpus aborda la materialidad del cuerpo y su densidad específica, lo que permite esta densidad que pueda desgarrarse, manipularse, incluso destruirse. Aborda su dimensión biológica, los órganos, los tejidos, los huesos, pero también una dimensión metafísica o filosófica. El cuerpo está lleno de sí mismo, dice Nancy. El tercer epígrafe elegido de Dar piel se centra en la cobertura, en el órgano más extenso del cuerpo humano, que es la piel, en sus distintas exposiciones posibles, la suavidad, la aspereza, la pelambre, lo que sea. Lo que nos permite recordar una frase, por cierto, de Verlaine, que decía: lo más profundo es la piel. Frente a estos paratextos convertidos en indicios, la doctora Gloria Prado se pregunta: ¿cómo entender o descifrar, añado, el cuerpo en el contexto, por cierto, de la cultura, de nuestra cultura occidental? En esta línea se inscribe la exposición, síntesis y reelaboración de múltiples lecturas teóricas y reflexiones personales de Gloria sobre el tema. Nancy insiste en el peso específico del cuerpo o de los cuerpos y los vincula con leyes físicas, leyes de gravedad, pero también con una mitología bíblica, con un imaginario, la caída, la falta, la desnudez de los cuerpos, la desnudez del espíritu. También se detiene en el concepto religioso de pecado. Temas estos muy conocidos, por cierto, y muy trabajados por Gloria a lo largo de muchos años, debido a su formación como hermeneuta en hermenéutica literaria. Luego se propone algunos acercamientos a otro gran pensador contemporáneo, Giorgio Agamben,
quien, bueno, que es muy conocido por los temas de memoria, al menos todo lo que nos interesa, los temas de dictadura y demás, es un referente obligado también sus escritos, ¿no? Pero aquí es su estudio sobre la desnudez. Afirma que esta no es un estado, como lo lee Gloria, no es un estado, será siempre un acontecimiento, una puesta al desnudo, lo que remite no solo al cuerpo, sino también a la sexualidad y a la propuesta de ver el sistema sexo-género como algo no esencialista, sino como un espectáculo, un performance, como se retomará luego. La mirada sobre el cuerpo humano, sobre su develamiento, no puede saciarse, según Agamben, y por lo tanto se convierte como en infinita, como lo son, por cierto, los múltiples acercamientos al tema del cuerpo y su complejidad. Esta lectura sobre la imagen lleva a la investigadora a abordar el muy polémico tema de la llamada pospornografía. El término, según la citada crítica Marisol Salanova, habría sido acuñado por Annie Sprangel y otros lo atribuyen, que aquí lo dijo también, a un fotógrafo alemán. Gloria ha estudiado el tema y a sus expositoras, por cierto, la mayoría de las citas son de mujeres, fuera de estos modelos tótems de la filosofía, las actuales críticas casi todas, son mujeres. Pero también cita el trabajo de un filósofo que trabajó en la Universidad Iberoamericana, uruguayo, Fabián Jiménez Gatto, quien trabaja esta pornografía en un volumen titulado Ficciones del cuerpo. Se trae a colación la distinción y la oposición propuesta entre lo que es un arte erótico, que será siempre producto de la sublimación en el sentido freudiano del término, de la desviación del impulso sexual hacia otros fines, como el arte, y la pornografía, que es la mercantilización del cuerpo y de la sexualidad. En este contexto, la propuesta de la pospornografía, según los estudios citados, discurre, cito, bajo otra lógica cercana al terreno de los afectos. Y el terreno de los afectos siempre, y eso lo vieron las críticas feministas, está del lado de lo improductivo. En este punto es preciso recordar la oposición del movimiento feminista clásico a la pornografía. Hicieron mucha labor feministas europeas y hispanoamericanas contra la pornografía, a pesar de las desaforadas, digo yo, defensas a la libertad de expresión, por el hecho de que las víctimas de esos juegos sadomasoquistas o de esas puestas en escena siempre resultaban ser mujeres y niños. Y entonces por ese lado era la denuncia. Pero, sin embargo, ha habido cambios en lo que podemos denominar en términos generales en los posfeminismos. Y Prado cita los trabajos de Marie-Hélène Boursier, para quien estas manifestaciones post-pornográficas se opondrían al régimen hegemónico de la representación de la sexualidad rígida, ¿no? O sea, lo que está obligatorio. Y lo encarnarían entonces sujetos libres de las categorías de género. O sea, no son hombres, no son mujeres, gays, ni lesbianas, ni trans,
es lo que se pregunta luego, o sea, que corresponderían, se pregunta Gloria, al amplio espectro de lo queer. O sea, ya no son mujeres en sí. Por su parte, Beatriz Preciado, que hoy me entero, debo reconocer que yo no sabía que era múltiple, que tenía heterónimos, no, o cambios, no son no, heterónimos, o trascambios, sí. Que cambiaba, que era Betty o Paul. Bueno, entonces Preciado sostiene que esta corriente enfrenta la tradición de ver a las minorías étnicas, sexuales o los cuerpos deformes o discapacitados se veían como objetos en una pornografía tradicional y dominante. Esa pornografía era siempre vista desde el punto de vista de un dominio blanco y masculino, por lo cual se convierte en una perspectiva de resistencia o una protesta subversiva, que sería, según los estudios de la especialista en estos temas, citada hoy también, Elsa Muñiz, una de las 5 perspectivas en que puede abordarse este problema del cuerpo, el de la violencia. Como no podría ser de otro modo, la conferencista nos presenta también citas de escritoras mexicanas contemporáneas, sobre todo una que resulta fundamental para tener en cuenta en otro de los temas que enumera Elsa Muñiz, que es el de la violencia, la tortura y la guerra. Gloria cita fragmentos de los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación de Cristina Rivera Garza, de 2013, donde afirma: nos ponemos el cuerpo, nos vestimos de él y con él. Y luego aborda la dimensión virtual, los miedos, y se pregunta: ¿es el cuerpo una habitación de pánico? El tema del horror y el dolor lo había ya trabajado Rivera Garza en un libro anterior de corte misceláneo o híbrido, había reunido artículos sueltos y poemas, titulado Dolerse, y un libro que, según Diego Sorno, que escribe el epílogo, es sobre el dolor, es sobre un dolor que consuela, o habla del dolor sin entrar en el sentimentalismo. En este aspecto de desnudez y experiencias extremas, me permito citar a otra de nuestras queridas escritoras, Margot Glantz, en un ensayo incluido en La polca de los osos. Cito a Margot: en el campo de exterminio, como en el naufragio, la desnudez es señal de despojo y vulnerabilidad extrema. Por supuesto, Gloria aborda en su conferencia el aporte de Judith Butler en su libro Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Los trabajos de Butler, desde el famoso género en cuestión, fueron analizados, tengo entendido, en la primera de estas series de conferencias del seminario por la doctora Luz Helena Gutiérrez de Velasco, o sea que el público está como más interiorizado de estas propuestas. Gloria Prado incluye también los cuestionamientos de algunas feministas que impugnan a la filósofa de Berkeley: si todo es discurso, ¿qué pasa con el cuerpo? Si todo es un texto, ¿qué decir de la violencia y del daño corporal? De allí la necesidad de distinguir, según Gloria, entre conceptos de cuerpo, sexo, género, discurso y género. Discurso y texto. Debe ser.
También recuerdo unos trabajos desde la crítica literaria feminista a las propuestas de Foucault o en general a toda esta línea del postestructuralismo y de la supuesta desaparición o borramiento del sujeto, ¿no? Y las críticas decían, en un momento en que se inicia la recuperación de nuestras escritoras, de nuestras madres, abuelas, trabajo que hemos hecho en el taller durante años, en que empezamos a reconocerlas y a ponerlas, ya no importa. Ya no importa si son hombres o mujeres o cyborgs, no sé, robots. No, yo creo que todavía los sujetos importan. La famosa crítica, bueno, sabemos de la heterosexualidad obligatoria que denuncia Butler en nuestras sociedades, o esto de los estudios queer, que bueno, hay toda una discusión desde el campo del latinoamericanismo, si es correcto o no que nosotros en nuestras universidades adoptemos esto de la teoría queer, cuando es parte de un fenómeno concreto de Estados Unidos, parte de una reflexión de las universidades estadounidenses, pero en la medida en que es productivos, tenemos derecho de manejar toda la teoría, ¿no? De conocerla, es nuestro deber, pero además de apropiarnos de lo que nos es útil, no simplemente de copiar, como ocurre a veces en la crítica literaria, ¿no? Está de moda los rizomáticos, todos hablan de rizoma de golpe, ¿no? Los transatlánticos, todo habla. Pero yo creo que hay que hacer matices y lo queer es realmente este concepto, es funcional y nos es útil para enfrentar una serie de textos que si no quedarían como sin llegar realmente a aprehenderlos en su esencia. Bueno, por otra parte, se refiere a otra pensadora norteamericana, Alice Dreger, que creo que es quien en clara alusión a la pregunta freudiana sobre la infancia, titula su artículo ¿Is Anatomy Destiny? O sea, la anatomía es destino, como si la infancia es destino, por ser ella una historiadora de la anatomía, tanto humana como animal. Y su abordaje incluye calas científicas como la cromosomática y la genética para estudiar lo que se llama sexo atípico. Y aquí sabemos por los estudios de tantos años de Marta Lama, del temor siempre del feminismo, de entrar en los territorios de la biología que generalmente han sido conservadores y han, bueno, desde decir que si el cerebro de las mujeres son más pequeños es que las mujeres tienen menor inteligencia. Claro, antes que se inventaran las computadoras chiquitas, antes teníamos aquí un cuarto entero, la computadora abarcaba todo el cuarto en el Colegio de México, recuerdo. Entonces, pero es importante, y yo sé la existencia que nunca pude encontrar de un tratado de biología desde la perspectiva de género, publicado creo en la Universidad de Valencia y que no. Pero por supuesto que la ciencia también tendríamos posibilidad de leerla desde estas marcas, ¿no? O sea, el sexo, la sexualidad humana en general y múltiple es una marca como sucesivamente nos hemos preocupado de lo social en un momento, o sea, son distintas etapas, ¿no?, de análisis. Este texto permite a Prado trasladarse a otro tema complejo que ella ha estudiado con profundidad,
y ha aplicado a análisis de textos literarios el tema de la intersexualidad, lo transgenérico y la transexualidad humana, que ofrecen retos extremos a las disciplinas sociales y que, por supuesto, tienen una dimensión política, ética y también en cuanto a su visibilidad y reglamentación legal, ¿no? De cambio de nombres, ubicación, bueno, esto de los pasaportes. Esto lleva a las intervenciones sobre el cuerpo, sean estas voluntarias o por causas de enfermedades. Todas ellas, según Gloria, son acciones realizadas en la carne o lo que consideramos como tal. En ese contexto expone ideas del libro La carne y la metáfora del catalán Gerard Collplanas sobre la manipulación y transformaciones realizadas sobre el cuerpo y los modelos sociales. El imaginario del cuerpo, con variables históricas que se imponen y condicionan estas operaciones, la llamada biopolítica. Y luego recordemos entonces, bueno, los pies pequeñitos que obligaban a la japonesa, o esas jóvenes, sí, africanas que le ponen aros y aros, las mujeres jirafas, que si lo quitan mueren porque se quiebra la columna, ¿no? Son como formaciones, como deformaciones, pero o las prácticas de circuncisión femenina y demás. También deberíamos incluir y pensar todo esto, que lo hemos discutido mucho en el taller, de escribir, del imperativo de escribir con el cuerpo, ¿no? Que las marcas de sí o no en los textos escritos por mujeres. Gloria Prado finaliza su conferencia con una reflexión sobre los cuerpos muertos y con la multiplicación de cadáveres que nos rodean. Es todo un tema para discutir. Recordemos que para Julia Kristeva el cadáver es lo abyecto extremo, por ser la muerte impregnada de vida. Entonces esa imagen de cadáver va más allá de los inventos de monstruos. Habría que preguntar también por qué esto de lo monstruoso, lo abyecto, impregna tanto el imaginario actual, ¿no? En artes, en películas, en historietas, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que atrae? Pues sí, es el tema del horror, ¿no? Gloria finaliza regresando al pensamiento de Nancy y justificando la elección de esta conferencia asignada y asumida tan en forma brillante. Esto de la piel perforada, agujereada, la piel tendrá que ser anudada por la atadura, dice, rota del cordón umbilical. Y en esto del cordón del cuerpo de la madre, sí vuelvo porque es reciente mi volver al texto de las perversiones en Kristeva. ¿Por qué la imago, no la madre real, la imago materna es abyecta, ¿no? ¿Por qué nos lleva a lo impuro? Ella piensa o propone que sería un modo de defensa ante el incesto, ante la fantasía, posibilidad del incesto. Y por otro lado, piensa que esta línea de abyección sería como una defensa y una liberación, de todos modos. Pues hay que volver a pensarlo porque es algo que lo encontramos en las escritoras contemporáneas, que hay, así son las madres,
casi todas, ahora hay madres también. Cuando nosotros en el taller quisimos hacer un trabajo sobre las madres, la literatura mexicana, ya que las dos fechas más importantes eran pues el Día de la Madre y la Virgen de Guadalupe, nos encontramos que no había, que había solo hijas, ¿no? Y fue el escribir la infancia. Pero ha habido un cambio y las escritoras jóvenes aparecen ahora. Entonces es un campo de investigación abierto. Bueno, Gloria, te felicito profundamente y lamento no poder ir más allá en mi comentario, que un poco glosarte, comentarte, acompañarte un poco en tus lecturas, ¿no? No, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pues también le agradecemos a Ana Rosa Domenela seguir las rutas que Gloria marca para ir reflexionando también sobre otras cuestiones. Yo creo que hay aquí material para comentarios y preguntas. Tenemos un poco de tiempo, así es que los invito para participar y preguntar, porque si no el silencio sería la aceptación total. O que no entendieron nada. O que no entendieron. Así les digo a mis alumnos si no hablan. Muy bien. Allá atrás, por favor. Hola, gracias por las palabras de las tres. Pues me gustan mucho las aportaciones para incentivarnos a hacernos preguntas sobre el cuerpo, sobre todo porque me pareció que el texto que nos leyó Gloria Prado estaba muy cargado de algo que me generaba inquietudes valiosas, que era como encontrar muchas paradojas, y creo que es eso mismo la problemática, ¿no? Para pensar el cuerpo. Por un lado, no sé, como una pregunta que podría hacer para pensar, a lo mejor para responder, cómo justamente en esta época donde parece que el cuerpo es lo que se nos escapa permanentemente, lo inacible, a lo que no podemos, pues sí, llegar en su materialidad real, al mismo tiempo parece ser lo que más queda atrapado por las lógicas occidentales, de un discurso de las leyes del mercado, y que lo pienso, por ponerlo como un caso paradigmático, pero no creo que sea solo ahí, en el cuerpo trans, cómo nos interpela, como este cuerpo que se nos va de las manos, ¿no? Y se nos va de la definición y de la imagen y del concepto, pero al mismo tiempo parece que también nos interpela en cómo vuelve a quedar ceñido y en tensión con estas marcas, pensando en las mujeres trans, de una feminidad a la que la mujer está también en tensión y atravesada y digamos atrapada, ¿no? Y otra cosa también que me hace pensar en estas cuestiones paradójicas es si no podemos acceder a esto de lo real y tenemos esta imposibilidad delimitada por lo discursivo y lo textual, pues creo que no es un espacio que se escape para pensar lo violento, que si no podríamos pensar que eso ya es en sí violento para nuestra incapacidad de... El cuerpo es lo único que tengo y al mismo tiempo es todo lo que no sé qué es, ¿no? Es el intruso también de Nancy. Y entonces, ¿cómo pensar también eso violento que se enmarca en nuestra citación infinita? Y si pensamos que es justamente una materialidad hecha de estas huellas y de esta normatividad que se va materializando en el tiempo, es ahí, me parece que algo de lo más violento para pensar, que no nos excusa, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Si quieres hacer algún comentario. No, realmente es algo, tú dices paradójico, en realidad no podemos asirlo, no podemos, aunque digamos, pues este es mi cuerpo y
no, es poder, lo imaginamos, pero realmente hasta qué punto podemos saber qué es exactamente. Filósofos y filósofas, sociólogos, todo. Y algo muy interesante es que en el campo de la literatura, estas escritoras jóvenes, nacidas hacia finales del siglo XX, en la década de los 70, una que otra de los 80, otras en los 60, pero en sus novelas o en su poesía, un punto central es el cuerpo, precisamente, desde los títulos, por ejemplo, de Rosa Beltrán, El cuerpo expuesto, de Guadalupe Nettel, El cuerpo en que nací, en fin, hay una preocupación, una puesta en escena de ese cuestionamiento, de esta problemática, y bueno, en la literatura se va no resolviendo del todo, pero es una posibilidad enorme de poder, a través de este arte de la literatura, dar ciertas respuestas o ciertas posibilidades, pero no solo en la literatura, todos esos performances que se hacen con relación a la pintura, a la escultura, o como actitudes rebeldes frente a lo que sucede, muchas mujeres, que aparecen con los cuerpos desnudos en una instalación, por ejemplo, ¿no? Y atadas, el cuerpo completamente desnudo, pero atadas de manos o atadas de pies o lo que sea, tapada la boca, en fin, se está trabajando y creando arte con los cuerpos, eso que vemos y que creemos que son los cuerpos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una problemática que no solo está dada en los campos de la filosofía, de la sociología, la política, sino en las artes. Es algo, bueno, por ejemplo, hay un artículo en un libro que también hemos trabajado en el taller sobre el cuerpo y la danza, muy interesante, que se está trabajando también mucho la cuestión del cuerpo y la danza, el cuerpo y la pintura actual. Hay un performance que hace una mujer en un museo, no me acuerdo del nombre de ella, que hay un cuadro donde en el cuadro es una mujer con las piernas abiertas y se ve pues lo que se puede ver de los genitales femeninos, que es muy poco, del interior, que se abre incluso los labios, ¿no?, de la vulva. Y entonces esta mujer llega al museo, es un performance con un vestido amarillo, así pegadito, se sienta debajo del cuadro, se levanta el vestido, se abre de piernas y se pone exactamente igual que la mujer del cuadro, ¿no? Entonces, la gente que está en el museo se asombra mucho y no saben qué hacer, si salir, si quedarse. Llegan los guardias, la quieren sacar y ella no, permanece así, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la exhibición de los genitales en la pornografía? Ya sabemos, en la pospornografía, esto de los afectos no solo es afectos en el sentido, digamos, de amor o de ternura, no, también esto que tú decías, de la violencia, del rechazo, del odio, de todo esto, ¿no? Esta película de Boaz Moa, que se ha traducido como Viólame, pero en realidad debería de ser Cógeme, no Viólame, porque no hay violación. Las mujeres ejercen una violencia brutal contra los hombres, pero primero la padecieron, en la película se ve, y luego es una película postpornográfica, la violencia que ejercen sobre los hombres. Y entonces es algo que los afectos tienen que ver no solo con la ternura o el amor, no, es con como la venganza, el odio, el rechazo, en ese sentido, ¿no?, de afección, ¿sí? Pero sí, obviamente todo tiene que ver con la violencia.
No sé si tenemos algún comentario más. Allá atrás, por favor. Y luego acá. Si nos dicen, ¿quién? A propósito de las artes, como un camino para representar el cuerpo, también está la danza y la coreografía como una forma de investigar el cuerpo desde el cuerpo. Sofía de la Calle. Como las cuestiones que resultan físicamente incómodas, más que un reto de flexibilidad, agilidad, hay situaciones que al cuerpo le resultan incómodas y que por tanto como que comunican que hay de violencia marcada en el cuerpo, ¿no? Como más que solo una, como mencionaba el autor Gerard, ¿no? Cole, el cuerpo que se nos presenta como base de la identidad y de la valoración de la persona. Si contemplamos los cuerpos como productos históricos que coreográficamente se modifican, ¿no? Como en la intimidad, hay una construcción del cuerpo íntimo, en un ámbito familiar, en un ámbito social, en las calles. Todas estas coreografías van modificando los cuerpos, ¿no? Y dejando como rastros de los poderes que lo atraviesan, y entonces a veces se marcan como violencias, a veces como obediencias, ¿no? Son modificaciones. Entonces, solo eso, ¿no? Que también es una forma tal vez no de hablar del cuerpo, pero sí de hacerle preguntas, el movimiento y el cuerpo por sí. Tal vez es imposible desde este lenguaje de palabra hacerle preguntas, pero tiene su propio lenguaje y tal vez esa es otra búsqueda, ¿no? Las propias lógicas físicas, no verbales. María Elena. A partir de tus comentarios me surgen preguntas. Una es, ¿qué hay del vestido y del parecer? Porque la desnudez y el cuerpo, entendido como esta piel que nos recubre, solo se muestra en situaciones extremas. El arte, la violencia extrema, no sé, pienso en estos narcos desnudados en Sinaloa y exhibidos. Sí. Por ejemplo, en los cuerpos de mujeres y de hombres en la pornografía y la pospornografía. Es decir, son situaciones límites, pero socialmente nos mostramos el cuerpo parcialmente. Entonces, ¿qué hay de estas otras pieles y qué hay del parecer? Porque yo también me pregunto, ¿no? ¿Por qué estas tres teóricas tan importantes en el pensamiento de estas cuestiones han optado por un parecer masculino? Nombre, transgenericidad o una admisión consciente y clara de que soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. ¿Qué hay de este parecer en todo esto? Bueno, eso es lo que dice Judith Butler, que es su caso muy específico, ¿no? Podríamos decir que sería un caso de transgénero, no de transexualidad, porque ella no se ha hecho ninguna intervención quirúrgica ni ha cambiado en ese sentido. Pero a propósito del vestido, tienes mucha razón. Judith Butler se viste como hombre. Siempre la verás con pantalones y traje sastre, trae el pelo cortito. Bueno, como hombre, en la imagen tradicional de heterosexual que tenemos, no se pinta absolutamente nada y habla de una manera así, haciendo un performance de género masculino, digamos, ¿no? Ahora, por el cuerpo sí se enseña no solo en esas situaciones extremas. Por ejemplo, si tú vas a la playa, si tú vas a lugares así, pues
los bikinis abundan y no importa si el cuerpo es un cuerpo así maravilloso como el que se construyen y les construyen a las actrices, sino no importa, la moda es ponerse bikini, los hombres también usan unos trajes de baño chiquitos, bikini, entonces sí hay en otras situaciones que no son tan extremas esa exhibición del cuerpo, o bueno, siempre que digo cuerpo lo pongo entre comillas, o por ejemplo la moda que se usa ahora de las mujeres con unos escotes profundos, con falda muy corta, todo eso, pues están exhibiendo partes del cuerpo aunque se tapan otras, pero como dice Agamben, por más que te desnudes, aún en el striptease, siempre va a haber un misterio ahí, nunca se va a agotar. Entonces, yo creo que la moda tiene mucho que ver en la cuestión del vestido, eso que preguntaban, de cómo se va vistiendo, los hombres y las mujeres se van vistiendo a partir, con el paso del tiempo, ¿no? Y se va imponiendo. Cuando decía ella de este sufrimiento de las posturas en el ballet, supongo que es terrible, los pies se te destrozan, en fin, pero yo pensaba inmediatamente en esta ropa, estos vestidos que usaban las mujeres a fines del siglo XIX, principios del XX, con el corsé ese que hasta se desmayaban porque les faltaba el aire, que era un sufrimiento horrible traer eso, pero por otro lado los escotes muy grandes, se asomaba una gran parte de los senos, pero la cintura chiquita y luego el polizón, que entonces para que pareciera, en fin, que entonces no se usaban las intervenciones quirúrgicas, pero era algo semejante, ¿no? Para crearse un cuerpo a través de la ropa, de la vestimenta ideal, ¿sí? Que ahora se hace con cirugía, con prótesis, con todo lo que se hace, ¿no? Esto que decía Colplanas, tener un culo de negra, o sea, el trasero, y tener cambio óvulos, esa es otra cosa a la que no me referí, que tenía que ver con lo que habló Ana Rosa con la maternidad. Estos bancos de óvulos y de semen, cambio óvulos por culo, ¿sí? Es muy interesante ese libro de Colplanas, que se llama El cuerpo y la metáfora, ¿no? Este cambio por lograr tener un cuerpo así, y de acuerdo también la vestimenta, a propósito de la ropa, con la moda también, ¿no? Que ahora hay determinadas... Es muy extraño, porque en este momento la moda se ha vuelto mucho intersex o algo así. Si vemos las fotografías de los desfiles de modas, los hombres, los modelos, y se está proponiendo que traigan sacos con brillantes, plateados, muy parecidas a las formas de vestirse que proponen de las mujeres, y las mujeres también como sería lo deseable heterosexual de lo masculino, que también todo eso yo tengo que ponerlo en interrogación y entre comillas, no sé si de alguna manera respondí a tu pregunta. Ana Rosa quiere decir algo también. Pensando en la literatura, nuestro anclaje, hay un ensayo de una crítica argentina, Andrea Ostroff, que se llama El género al bies, y trabaja escritoras hispanoamericanas, latinoamericanas, creo que incluye a Clarice, y plantea que el vestido, o sea, nuestras escritoras, las que ella trabaja, marcan el maquillaje, el vestido, el cuerpo, y bueno, y las jóvenes que hemos trabajado con esto de la gordura, también, ¿no? El cuerpo, cómo se manipula, cómo se trabaja. Entonces, comparemos
que es claro en Silvina Ocampo. Todos sus textos tienen estas marcas, el vestido de terciopelo verde, la casa de azúcar, se pone otro vestido y es una cantante, o el maquillaje, lo de Epitafio Romano, como, bueno, todos. Hay un texto, Las vestiduras peligrosas, contado por una modista, de una joven de aristocrática o con mucho dinero, que encarga ropa muy extraña, con la idea diríamos, actuar, ser objeto de deseo. Entonces, vestidos transparentes, que agarran manos, que cuando se mueve la abrazan, y pensando que la van incluso a violar. Es muy duro el asunto, porque lee ella esos temas en el periódico y no pasa nada hasta que decide vestirse de hombre. El día en que pide un vestido masculino a su modista y sale, pues se llaman las vestiduras peligrosas, sale así a la noche a la calle, pues sí la violan y la matan, porque se atrevió a romper, a transgredir el canon, ¿no? los modelos. Entonces, sí, es interesante ver los vestidos, la moda, todo esto es parte del estudio del cuerpo, claro, sin duda, ¿no? En cambio, yo siempre digo a mis alumnos, ¿cuándo comen los personajes de Borges? Nunca. Ni sabemos cómo se visten. Eso no quiere decir que no sean cuentos maravillosos, pero la corporidad no importa, no existe. Pues el cuerpo es ilimitado, el cuerpo es profundo, es una apelación, es un misterio, y al mismo tiempo nos da oportunidad de dialogar de esta manera. Entonces, pues ya nada más para terminar, porque nuestro tiempo se acabó y queremos ser justos con el tiempo de ustedes. Por un lado, agradecer, ¿no?, todo lo que nos dejan para pensar. Este silencio pues, es significativo, pero a mí me impactó mucho cómo terminó Gloria, y en ese sentido la densidad de mensajes que nos dejan los cuerpos. Me queda mucha tarea y me impactó pensar también lo que comunica la ausencia de los cuerpos, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la presencia, de estos cuerpos que se recuperan en el día de hoy, ¿verdad?, en nuestro México tan golpeado, pero ese cuerpo que es testigo y maniatado y todo lo que le pasa, ¿no?, torturado. Pero ¿qué pasa con los cuerpos que no aparecen, ¿no? Nos deja también mucha comunicación y es denso aún ahí, en la ausencia del cuerpo. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, aprovecho para invitarlas a nuestra próxima conferencia, que será no el último miércoles de marzo, porque como ustedes saben, esa es la Semana Santa, pero una semana anterior, en ese miércoles, tendremos aquí a la doctora María Elena Madrigal y al doctor Humberto Guerra, que nos van... ¿Mandé? ¿No? No, la última es Elsa. Sí. Y entonces hablaremos sobre otras cuestiones que ya surgieron aquí, pero entraremos en la discusión sobre el queer, lo gay, las lesbianas, etcétera, y habrá ahí nuevas preguntas que enfrentar. Muchísimas gracias por su presencia y gracias a Gloria Prado y a Ana Rosa Domenech.